hemos empezado ya a desarrollar lo que era la matriz inversa, ¿no es cierto? El concepto de qué manera lo vamos a utilizar, pero para poder utilizarle debemos de hallar la matriz inversa, ¿sí? Vimos un método directo que ya habíamos visto que en realidad puede funcionar para matrices pequeñas, pero a medida de que va creciendo el tamaño de la matriz, en realidad se vuelve más complejo, más mayor desarrollo de operaciones, etcétera. Entonces habíamos dicho que el método de Gauss, ¿no es cierto? Es un poquito un método más ordenado, basado en operaciones matemáticas que ya las utilizamos en el desarrollo de los sistemas de ecuaciones lineales, ¿no es cierto?, para encontrar la solución al sistema, pero aquí aplicado para hallar esta famosa matriz inversa. Habíamos dicho que la matriz inversa tiene ciertas características, entre ellas que es una matriz cuadrada, ¿no es cierto? También hay que tener presente que no todas las matrices tienen una matriz inversa, ¿sí? Y va a haber situaciones propias de los elementos que lo conforman, ¿sí? Lo que se busca a través del método de Gauss-Seidel Gauss-Jordan, perdón, es encontrar una matriz diagonal escalonada que me va a permitir obtener este resultado eh, de esta matriz. Y obviamente la metodología es muy simple. Se dice se debe de adicionar una matriz de identidad de igual tamaño de tal forma que yo genero una nueva matriz de n filas por 2n columnas. ¿Estamos? Y aquí creo que habíamos visto un poco el procedimiento que se debe de desarrollar, ¿no es cierto? Habíamos mencionado, como se puede apreciar en el resultado, en, la, en este desarrollo, al lado izquierdo tenemos dispuesta la matriz M, esta matriz aumentada a través de la identidad, ¿sí? Y obviamente ahí voy haciendo el desarrollo. Recuerden que habíamos indicado que ahora yo ya no trabajo una fila conformada de 3 elementos, sino de 6 elementos dentro de todas las operaciones, pero en esencia era hacer eso. Y al final, lo que se busca, y creo que habíamos hecho esa aclaratoria, o que esta matriz de identidad que yo la agregué, la debo de mover con todas las operaciones en donde estaba colocado la matriz M, ¿sí? De eso consiste el método, es como si nosotros estuviéramos trasladando la matriz de identidad de su posición inicial a donde le corresponde la matriz M. Y cuando llegamos a conseguir esa operación, la matriz o los elementos en donde estaba posicionada la matriz de identidad de estos elementos me conforman mi famosa matriz inversa, ¿sí? Eso habíamos mencionado y nosotros podemos ya verificar ese desarrollo. Ahora, para comprobar que efectivamente esta nueva matriz inversa M que estamos definiendo, lo que yo hago es esta operación matricial. Y si se cumple dentro de este producto matricial, esta matriz con la de acá, su resultado debería ser la matriz de identidad, en este caso de 3 por 3. ¿Sí? Preguntas tal vez hasta allí, alguna duda, alguna inquietud hasta esta parte. No, pues. ¿Estamos bien? Bien. Bien, aquí un poco de ejercicios que les he dejado. No sé si el material está un poquito actualizado, ¿no? Lo desarrollaron, ¿sí? Para ver qué es lo que sucede, ¿no es cierto?, con esta metodología. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos algunos ejercicios que pronto ustedes los pueden desarrollar. ¿Y cuáles son las propiedades de la inversa de una matriz? ¿Sí? La primera propiedad es que cuando yo ya hallo la matriz inversa de una matriz, es un caso particular en donde se cumple la propiedad conmutativa. Recuerden que habíamos mencionado que la propiedad conmutativa no es general, pero pueden haber casos muy particulares y este es un caso de ellos. Es decir, cuando yo quiero hacer la verificación de que esta es mi matriz inversa, yo puedo hacer el producto A inversa por A o A por A inversa y su resultado va a ser la matriz de identidad. Sería uno de los pocos casos en donde yo puedo aplicar la propiedad conmutativa. Me parece que aquí hace un rato estaba mal la relación. La anterior, me parece que ahí le vi. Ya.
Esta demostración de aquí no está bien, esta demostración. Me pide hacer la demostración. Sin embargo, un poquito adelantándome, van a ver que esa demostración, lo que pide no se va a cumplir, porque también es una característica de esta operación, casi como la operación de la transpuesta. Si ustedes ven, yo tengo el producto de dos matrices y saco su inversa, ¿sí? Yo puedo obtener este mismo producto con su inversa sacando, vean cómo cambia la posición de las matrices, como B a la inversa de B por la inversa de A. Este resultado se va a cumplir bajo esta consideración. Evidentemente, si yo saco la inversa de la inversa, tengo que obtener la matriz resultante, la original. En el caso de la constante que multiplica una matriz inversa, ojo, esta es diferente a la propiedad de la transpuesta, ¿sí? Cuando yo tenía K por A transpuesta, la K sale fuera de la relación. Pero en el caso de K por A y esto inversa, aquí lo que se coloca es el 1 sobre K a la matriz inversa de A. ¿Sí? Y en el caso de una matriz transpuesta, yo la puedo escribir de esta manera. Transpuesta inversa de una transpuesta o la inversa y su resultado le saco la transpuesta. ¿Sí? Entonces son las propiedades fundamentales que nosotros podríamos considerar dentro de lo que es el contexto de la inversa de una matriz. Ahora, recuerden lo que dije hace un momento, una matriz no necesariamente va a tener una inversa. ¿Y cuáles son los casos particulares en los que yo podría identificar que ya de entrada o viendo la información no tengo una inversa? Es cuando yo tengo una fila o columna completas de ceros, ¿sí? Cuando se da ese tipo de matriz, automáticamente yo ya puedo adelantarme y decir, esta matriz no tiene inversa. No va a tener sentido matemático aplicar el método directo o el de Gauss-Jordan, ¿sí? Esa es una característica que yo podría identificar de entrada en el sistema. Esta matriz, siendo cuadrada, tiene una fila o columna llena de ceros, por lo tanto, no va a tener inversa, ¿sí? Entre una de las características que se podría generar eso. Ojo, ojo, porque también puede haber otros casos en los que también no necesariamente tengo una inversa. ¿Sí? Preguntas, dudas hasta aquí. Ahí les dejo esos ejercicios para que puedan desarrollarlos, ¿no? Y cualquier duda, igualmente mañana podemos seguir conversando. Preguntas, dudas hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, profe. Bien. Otro tipo de matrices y sobre todo el procedimiento que vamos a ver a continuación puede ser de mucha utilidad, sobre todo cuando tenemos matrices de gran dimensión. Pero sin embargo, y en muchos casos, las matrices de gran dimensión se caracterizan porque muchos de sus elementos, en la gran mayoría de las veces, están conformados por valores de cero, ¿sí? Entonces, una matriz puede ser muy grande, ¿sí? Pero mucha información es del valor numérico cero, entonces, y que no me aporta nada. Entonces, el concepto de las matrices particionadas, un poquito como vamos a ver a continuación, puede ayudar para simplificar ciertas operaciones. Bien, ahora, ¿en qué consiste esta definición? Lo que consiste es en que yo, la matriz principal, la matriz A, la puedo particionar, la puedo agrupar y hacer submatrices, ¿no es cierto? Es decir, matrices de menores dimensiones. No necesariamente tienen que ser matrices cuadradas, ¿sí? Un poquito como podemos ver allí en la presentación, ahí nosotros tenemos una matriz, por ejemplo, que dice que es de 5 por 4, que la original tampoco es cuadrada. Sin embargo, el procedimiento para hacer la partición es únicamente trazar rectas horizontales o verticales. Como digo, no es nada del otro mundo, es más bien hacer unas subagrupaciones dentro de la gran matriz. Y al hacer esto, nosotros podemos ver que para este caso nosotros hemos obtenido 6 conjuntos de submatrices. ¿No es cierto? Se puede apreciar eso. Y nosotros podríamos decir, esta es una matriz, ¿sí? Aquí implícitamente en el momento que hago esta partición, insisto, las particiones no son ni siquiera regulares, ¿sí? Aquí digo, esta es una partición nuevamente y esta es una partición J, es decir, aquí tengo 1, le entendería 1, 2, aquí le entendería 1,
2, 3. Nada tiene que ver este 1, 2, 1, 2 y 3 de los subíndices que estoy nuevamente considerando con los subíndices de la posición de los elementos. ¿Estamos? En este caso yo puedo obtener o puedo ver que tengo 6 submatrices. Tengo la submatriz conformada por los elementos A1, 1, 2, 1 y A3, 1. ¿Sí? Y aquí lo que yo le transformo es esta matriz bajo estos nuevos subíndices en 6 submatrices. La submatriz 1, 1, la submatriz 1, 2, la submatriz 1, 3, la submatriz 2, 1, la submatriz 2, 2 y la submatriz 2, 3. Si ven, seguimos con el juego matricial de todas maneras, pero obviamente lo que dije hace un momento, la matriz 1, 1 está conformada por los elementos A1, 1, A2, 1, A3, 1. La matriz A1, 2 estaría conformada por los elementos A1, 2, A1, 3, A2, 2, A3, 2, A2, 3, perdón, y A3, 3. Y etcétera, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, la matriz A2, 3 está conformada por los elementos A4, 4 y el elemento 5, 4. ¿Sí? Pero la estructura matricial, como ustedes observan, podemos seguirle trabajando de la misma manera. Por eso estamos utilizando en este caso la notación de esta letra mayúscula A para denotar a las submatrices. ¿En dónde? En esta partición que yo he desarrollado. ¿Sí? Como podemos ver, ahí está lo que hace un rato había colocado anteriormente. La matriz A, sus submatrices y cuáles son los elementos de cada una de las submatrices. Y recalcando, la división puede desarrollarse de diferentes maneras. Bien. ¿De qué manera me puede servir esto? ¿No es cierto? O vamos a ver que en las operaciones que ya hemos desarrollado anteriormente también se aplica en estos casos. Dice, sean A y B dos matrices particionadas expresadas de esta manera, yo podría hacer una suma de matrices de manera parcial o submatrices, igualmente aplicando la álgebra anterior, ¿sí? Claro está que las condiciones que se deben de cumplir está que esta submatriz debe tener la misma dimensión de acá, esta la misma dimensión y la misma dimensión, ¿sí? Y obviamente encontramos una submatriz también nueva, una matriz conformada por submatrices. Tal cual está, no hay nada diferente a lo que nosotros ya estamos manejando anteriormente. Como digo, la relevancia de esto puede estar en la cantidad de información y el tipo de información que está contenida en cada una de las celdas o de los arreglos. Al igual que en el caso anterior, producto de una matriz por un escalar, se extiende estos criterios, dice sea una matriz y alfa un escalar, entonces sabemos que la matriz D es igual a alfa por la matriz A, ¿sí? Nosotros podemos ver o entender que aquí sería de la submatriz D1, 1 es igual a alfa 1, 1. El concepto sigue siendo igual. Alfa multiplica, en este caso, no a los elementos, sino a las submatrices que están aquí desarrolladas. ¿Sí? Ahora, ¿dónde puede ser interesante el hacer esta partición o tener matrices particionadas? Puede ser en el desarrollo del producto de matrices. Dice, sean A y B dos matrices particionadas expresadas, ¿no es cierto? ¿Cómo? Lo que tenemos allí, la matriz A, hemos particionado A1, 1, A1, 2, 2, 1, 2, 2, B1, 1, B1, 2, B2 y B2, 2. Recuerden, estas son mis submatrices. Esta es mi partición. Entonces, aquí obviamente yo tendré que desarrollar el producto que corresponde. Pero claro está que se deben de ir cumpliendo las reglas del álgebra. Por ejemplo, esta es una matriz particionada, entendería yo, de 2 por 2. Una matriz particionada de 2 por 2 y acá de 2 por 2. ¿Sí? Obviamente sabemos que se puede realizar el producto, pero en el momento que yo hago el producto A1, 1 por la matriz B1, 1, tendrán presente que el 1 y 1 solamente me dice cuál es la submatriz. Es evidente que esta matriz de aquí tendrá su dimensión y para hacer el producto
también se debe de cumplir esta consideración. ¿Estamos? Para el desarrollo matemático como tal. O sea, alguien va a decir, profe, pero allá se cumple. A tiene particionada un conjunto de submatrices de 2 por 2 y el de acá de 2 por 2. Sí, pero recuerden que A11 y B11 en esencia son matrices. ¿Sí? También debe de cumplirse esa parte de la propiedad, sino cómo desarrollo el producto. Aquí en el caso de la operación del producto de dos matrices. Aquí tenemos la matriz A y la matriz B. ¿Sí? Lo que decíamos hace un momento. Esta es una matriz particionada de 2 por 3 y esta es una matriz particionada de 3 por 1. ¿Sí? Sabemos que estos elementos, filas de A con columnas de B son iguales, por lo tanto, puedo hacer el producto bajo esta óptica. ¿Sí? Y si yo hago el desarrollo matemático, como tenemos aquí ya desarrollado, sabemos que mi matriz resultante, mi matriz C particionada, debería estar conformada por, en este caso sería C11, una submatriz C11 y una matriz 21. Porque el tamaño es 2 por 1. Matrices particionadas, ojo, verán lo que estoy utilizando, matrices particionadas. Bien, ¿cómo vendría a ser el desarrollo? Al igual que nosotros conocemos, el álgebra. ¿Sí? El elemento A11, B11, A12, B2, A13, B3. Pero ojo, esta era una matriz, este es un producto matricial, ¿no es cierto? Aquí tenemos que es 1 por 2, 2 por 1, y me da como resultado esta matriz particionada, me da este resultado y me da este resultado de acá. ¿Sí? Y este vendría a ser la segunda. Este es las componentes de aquí arriba, estas de aquí. Y estos tres de aquí le corresponden a estos tres componentes de acá. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si ustedes lo pueden apreciar, lo que este me representa, todo este conjunto de aquí me representa es el elemento C11, la submatriz C12, y este me representa la submatriz 21. Pero podemos observar que estos tres resultados, este de aquí, el de acá y el de acá, son estas tres matrices, que tienen ¿qué cosa? El mismo tamaño, de 2 por 2, de 2 por 2, de 2 por 2, e implícitamente me hacen una suma, ¿sí? Y esa suma es esta parte de aquí. Esta es la submatriz 1, 1, y esta viene a ser la matriz 2, 1, porque abajo tenemos algo similar. Si ven cuál es el resultado, es una fila, dos columnas, una fila, dos columnas en los tres casos. Si le sumo estas de acuerdo a lo que está aquí indicado, me da como resultado el 2,25. Y obviamente yo ya puedo construir la matriz resultante. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Vuelvo a reiterar. Por ejemplo, si nosotros observamos esta matriz nula que multiplica la matriz, y automáticamente le digo es la matriz nula. No tengo que hacer los desarrollos matemáticos. Igualmente acá, esta matriz nula que multiplica la de acá, yo ya sé que me tiene que dar una matriz nula, obviamente de las dimensiones que les corresponde. Por lo tanto, estos procedimientos matemáticos yo ya no tendría que realizarles. Y eso ya es tiempo. ¿Sí? Esa es una de las ventajas, el hecho de poder agrupar incluso submatrices que me generan matrices nulas, porque eso va a permitir simplificar ciertas operaciones. Si ustedes hacen el producto sin particionar, es decir, si yo hiciera A por B, ¿no es cierto? Tomando los elementos que están aquí descritos, es decir, aquí tendría que colocar los 1, 2, 3, 4, 5, los 15 elementos, y acá debería de colocar 2, 4, 6, 8, los 10 elementos. Tendría que hacer todas esas operaciones que habíamos visto en el caso del producto. Y claro, esta voy a encontrar el elemento de aquí, el elemento de acá, el elemento de aquí, el elemento de aquí y el elemento de acá. Pero el desarrollo matemático es largo
Y además hay valores que como consecuencia por estar multiplicados por 0 son ceros, ¿sí? Entonces la partición de cómo yo le desarrolle puede ser muy importante. Sobre todo, vuelvo a reiterar, en la simplificación de operaciones numéricas. Y eso es lo que se obtiene de ventaja. ¿Preguntas? ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna consulta? ¿Está claro o no está claro? Sí, está claro, profe. Pues aquí lo importante, vuelvo a reiterar, es esta famosa agrupación o esta partición. ¿Sí? Para hacer ciertas operaciones, y vuelvo a reiterar, eh, esto se puede aplicar, lo que dije hace un momento, para matrices de gran tamaño, en donde por lo general un gran número de información no es relevante o toma el valor de 0. ¿Sí? Y de pronto tienen que ser sumas, multiplicaciones, entonces eso va a simplificar muchas operaciones. Bien, aunque esto va a ser parte de que ustedes van a tener que averiguar, ojo, cuando digo averiguar tendrán presente porque casi con seguridad va a ser parte de alguna pregunta en alguna evaluación o en el examen. Yo también podría aplicar la partición para hallar la inversa de una matriz. ¿Sí? Entonces, obviamente, bajo ese contexto de A es una matriz particionada compuesta por una submatriz A11, una matriz A12, A21 o 22, ¿sí? Evidentemente yo voy a tener una matriz inversa, en donde obviamente esta matriz inversa va a tener la misma cantidad de submatrices, la matriz 1,1, B11, la submatriz B12, la submatriz B21 y la submatriz 22. ¿Sí? Entonces, por favor, esta parte les pido que revisen, busquen en la bibliografía cuál sería la metodología y cómo se tiene que desarrollar. Vuelvo a reiterar, esto puede ser pregunta sea de la evaluación o pregunta de un examen de interciclo. ¿Sí? Verán que les estoy avisando. Porque revisada no mata gente. ¿Estamos? Bien, preguntas hasta aquí. No sé si hay alguna cuestión de lo que hemos desarrollado ya con lo que es la inversa, las matrices particionadas, porque aquí vamos a entrar a este tema también que está conectado y que se conoce como los determinantes. Preguntas. Más que pregunta, profe, muy buenos días. Parece que, bueno, se me pareció un poquito más complicado lo de la matriz particionada al momento de separarles y multiplicarles. Pero la investigación solamente es sobre cómo usar la matriz particionada para sacar la inversa. Correctísimo. Listo. Se tendrán presente, ya les digo, no me tienen que entregar nada, pero revisarán. Tendrán ahí disponible ustedes para lo que sea. ¿Sí? Bien. Otro tema muy importante y que netamente está conectado con las matrices es el concepto de los determinantes. En su desarrollo vamos a ver que también hay una metodología para resolver sistemas de ecuaciones utilizando esta definición. Bien, ¿qué es el determinante o cómo debemos de entender el determinante? El determinante es el resultado de un proceso, ¿no es cierto?, que parte de una expresión matricial y cuyo resultado se convierte en una expresión escalar, ¿sí?, en una cantidad o en valor numérico. Recuerden que la matriz es un arreglo, ¿no es cierto?, bidimensional, como habíamos visto la definición, pero a través del determinante, todo este arreglo bidimensional se transforma en una única cantidad, en un valor, y obviamente es a través de un proceso algebraico. ¿Sí? En donde obviamente van a aparecer ciertas características, ciertas consideraciones, procedimientos para poder encontrar el determinante, porque hay cierta metodología que está limitada al tamaño de la matriz, como vamos a ver a continuación, pero eso no quita de que otros procedimientos se puedan aplicar. ¿Sí? Nuevamente, la característica del determinante o cuándo puedo yo evaluar el determinante o sobre qué matrices puede evaluar el determinante es únicamente para matrices
cuadradas. Si ven que este concepto también se extiende a esta definición matemática, entonces es una característica a tener presente de la matriz. Porque como vamos a ver o vamos a recordar, diría yo, los elementos de la matriz y conjuntamente con ciertas operaciones algebraicas me conducen a hallar este valor definido como determinante o este concepto del determinante, ¿sí? Lo que se hace es un producto o la suma de varios productos en donde se tienen que hacer ciertas combinaciones. Como digo, vamos a ver que el determinante para cierto tamaño de matrices bajo ese concepto está limitado, pero igualmente hay una metodología un poquito más larga, se entendería así, pero que me permite calcular el determinante de cualquier tamaño de matriz, ¿sí? Estamos, entonces, lo que se va a buscar es hacer ciertas permutaciones, combinaciones, y a cada permutación, de acuerdo a su posición, se le va a asignar un signo, sea positivo o sea negativo. Se establece un tipo de secuencia. ¿Estamos? ¿Cuáles son las aplicaciones de los determinantes? Nuevamente lo que dije hace un instante, me va a permitir mediante una metodología resolver sistemas de ecuaciones. Hay una metodología también que me permite hallar mediante el determinante hallar la matriz, la inversa de una matriz. También se utiliza una metodología bajo este concepto que puede ser muy importante, ¿no? Sobre todo ya en la parte de la programación. Y obviamente si estos criterios que veremos más adelante en cuanto a los vectores que se hacen, se refieren a la linealidad o a la independencia entre vectores. Recuerden que había yo mencionado, creo, las matrices y los vectores están conectados por su representación, ¿sí? Y obviamente, una de las aplicaciones que ustedes van a requerir nuevamente para la segunda parte, que es el cálculo integral, ¿sí? Está aplicado a los modelos de optimización, en donde lo relevante del determinante es su signo, ¿sí? Hay mucha información detrás del signo de un determinante y que obviamente vamos a aplicar en la optimización o van a aplicar en la optimización cuando vean funciones de varias variables. Tendrán presente todos estos criterios que estamos desarrollando porque ustedes lo van a aplicar más adelante, ¿sí? Bien, lo que había yo mencionado, el hallar el determinante de una matriz de cierto orden siempre se resulta ser más complejo, ¿sí? Inclusive con la metodología que podríamos aplicar, se hace muy largo el desarrollo, por decirlo así, pero es la metodología que está vigente y la que se aplica en la actualidad. No recuerdo que haya una nueva metodología para encontrar determinantes, sobre todo de orden superior, mayores a matrices de 3×3. ¿Sí? Bien. Bien. Una primera característica que nosotros podemos sacar cuando evaluamos el determinante es el concepto de la singularidad de una matriz. ¿Sí? Como digo, es la primera ya característica que nosotros podríamos ver del valor del determinante. Ojo, no, yo estoy dándole ya un sentido al valor numérico del determinante. Y obviamente se dice que cuando el determinante resulta ser 0, nosotros lo que podemos ya establecer es que la matriz que me dio como resultado el determinante 0, esta matriz se conoce como matriz singular. Y cuando nosotros evaluamos esto, ya podemos establecer o determinar que esa matriz no tiene inverso, ¿sí? Muchas de las veces en ciertos procedimientos son los primeros pasos que se hacen, justamente, por ejemplo, para resolver un sistema de ecuaciones. Yo analizo la matriz A, la matriz en donde está contenido los coeficientes del sistema, y si evalúo su determinante, que puede ser más fácil que hallar su propio inverso en cuanto a la metodología, ¿sí? Ya me indicaría ciertas características. Vuelvo a reiterar, una de estas es ¿cuál? Si el determinante de la matriz A resulta ser 0, yo puedo decir que la matriz A es singular. Y como consecuencia, al ser una matriz A singular, yo ya sé que no tiene inversa, ¿sí? Ya le doy esas características. ¿Y eso qué me conduce a decir? Cómo se va a comportar de pronto el resultado de un sistema de ecuaciones, ¿sí? O que tengo que utilizar otra metodología que no implique matrices. ¿Estamos? Porque ya con la forma matricial
o resolviendo la ecuación matricial, sé que no voy a poder obtener un resultado, ¿sí? Bien, vamos de lo básico. Consideremos una matriz de orden 2 por 2, es decir, 4 elementos. Su matriz, como habíamos nosotros mencionado, es un conjunto de permutaciones que se pueden presentar entre los diferentes elementos, ¿sí? Y para una matriz de 2 por 2, el determinante, ojo, si ven la notación matemática que estamos utilizando en el álgebra matricial, ojo, esto no es valor absoluto, porque pueden confundir. En el álgebra matricial o utilizamos este contexto de A o estas dos barritas que le encierran a la matriz, ¿sí? ¿Estamos? Entonces Sí, profe. tengan presente como notación matemática. Igualmente acá, cuando hacemos la matriz por lo general se le utiliza estos corchetes o paréntesis y ahí se colocan los elementos, pero cuando se le coloca estas barritas así, hablamos de que tengo que evaluar el determinante. Ya, en una matriz de 2 por 2, lo que yo hago es justamente esta posible combinación entre elementos de la fila y entre elementos de diferentes filas, ¿no? Esa es la combinación o permutación que decíamos. Y por ejemplo, yo tengo esta primera combinación A1, A2, que es este producto, y esta segunda combinación A1, 2 o 2, 1, que es esta segunda combinación. A esta segunda combinación se le coloca el signo negativo, el procedimiento que tenemos. Por lo tanto, el determinante de una matriz de 2 por 2 es esta relación matemática. No hay vuelta que dar, ¿sí? Ahí están hechas todas las permutaciones posibles o las combinaciones. Estamos, que podría yo asociar entre esta fila y la fila de acá. ¿Estamos? ¿Sí? Obviamente son permutaciones que no implican la misma columna, porque alguien va a decir, profe, pero yo podría haber usado esto de aquí, ¿sí? O también pude haber utilizado esta permutación, esta combinación, ¿sí? Lo que se hace son combinaciones entre filas, pero que no impliquen a la misma columna. ¿Sí? Por eso decimos A1, 1 con la fila 2 no está en la misma columna, por lo tanto esta es una permutación, una combinación, y la de acá, pues la misma razón. Y estas dos no obedecen porque están en la misma columna. Por lo tanto, estas no son consideradas dentro de este desarrollo. Aquí podemos ver un ejemplo simple. Tenemos la matriz, aquí sería la matriz A, cuyos elementos dice que son 1, 3, menos 1, 4. Y aplicando esta consideración de acá, sería 1 por 4 menos 1 por 3, mucho cuidado con los signos de los elementos, que nada tienen que ver con este signo, este es el signo de la expresión. Por lo tanto, haciendo el desarrollo, me sale que el determinante es 7, lo que habíamos mencionado. El determinante parte de un arreglo matricial y es un resultado. ¿Sí? Bien. Este es un determinante de 2 por 2. Vayamos creciendo el tamaño de la matriz. Y vamos a una matriz de orden 3, de 3 por 3. En este tipo de matrices se aplica la famosa regla de Sarros, que consiste en hacer nuevamente, ¿qué cosa? Las combinaciones. Las combinaciones, vuelvo a reiterar, se generan o se crean un elemento de diferente fila, pero que no obedezca a la misma columna. ¿Estamos? Sí, está claro esa parte, cómo se generan las combinaciones. No sé si se queda claro esa parte. Sí, profe. Bien, en el caso de esta matriz de 3 por 3, hay dos maneras, yo recuerdo, al menos que me enseñaron así también, y que se maneja un poco en la bibliografía, hay dos maneras de obtener el determinante. La primera, como ustedes pueden observar, voy a poner aquí esta rayita, la primera y segunda columna, yo la duplico, como podemos observar acá. El elemento A1, 1 está acá, el elemento 1, 2 se vuelve a replicar, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 2, 2. ¿Sí? Y lo que hago a continuación es desplazarme, tomando el primer elemento A1, 1 y generando estas pseudo diagonales de izquierda a derecha. ¿Sí? Como pueden ver, las que están en azul.
Y obviamente esta flecha en azul lo que me hace es generarme una permutación o una combinación, lo que me estaría cumpliendo con la condición. Es un elemento de una fila que no le pertenece a la misma columna, elemento que le pertenece a otra fila, pero no es la misma columna, otra fila no le pertenece a ninguna, a las mismas columnas. ¿Sí? Aquí realizo el producto. Y lo mismo hago para el elemento 1, 2 y lo mismo hago para el elemento 1, 3. De tal forma que yo obtengo 3 productos, ¿no es cierto? Cada producto conformado de 3 elementos. Y, y cuando voy de izquierda a derecha a esta relación, le voy a asignar que todos estos elementos son sumas. A estos son sumas. ¿Sí? Ahora, voy ahora a la contraparte. ¿Sí? Porque hay otras combinaciones que se me generan aquí. Y estas combinaciones, como ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Parten desde este 1, 3 también y generan estas diagonales ahora en sentido de derecha a izquierda y en donde se cumple nuevamente la condición. ¿Sí? Productos de elementos de diferentes filas, pero que no corresponden a la misma columna. ¿Sí? Tengo a partir de 1, 3, a partir de 1, 1 y a partir de 1, 2. Y en este caso, estos resultados yo los voy a restar, independientemente de su signo. ¿Sí? Ojo, nuevamente acá hago esta aclaración. El producto pueda ser positivo o negativo, no importa, pero de este lado sumo y todos estos lados tengo que restarles. ¿Sí? Otra forma también de obtener el mismo resultado o la misma combinación consiste en tomar las dos primeras filas y, como podemos ver en este caso, ponerles a continuación. ¿Estamos? Acá se incrementaron columnas, acá se incrementaron filas, pero en el momento que hago las mismas combinaciones van a ver que hago este mismo efecto. De izquierda a derecha, estas diagonales, ¿sí? Voy a tener con signo positivo y de izquierda y de derecha a izquierda con signo negativo, voy a tener las mismas combinaciones. No van a ser diferentes, van a aparecer las mismas combinaciones. Sí, y lo que yo decía hace un momento, en el momento que hago la evaluación, todos los sumandos positivos todos los elementos que van de izquierda a derecha son los sumandos positivos y todos los que van de derecha a izquierda son los sumandos negativos. Por eso aparece aquí este signo. ¿Sí? Entonces aquí podemos ya ver todas las combinaciones posibles. Se suman todas estas combinaciones. Aquí también se suman todas estas combinaciones, pero aquí es donde aparece ese signo que estaba mencionando hace un momento. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, yo podría entender que esta es una relación o una metodología, vuelvo a reiterar, que únicamente se aplica a la matriz de 3 por 3 y de hecho, a una matriz de 2 por 2 también se aplica exactamente lo mismo, si nosotros vemos el caso anterior. ¿Sí? Aquí no tengo que generar nada, porque aquí tengo primera combinación positiva, segunda combinación que se resta lo que está aquí considerado, también sería una aplicación de la regla de Saros para una matriz de 2 por 2. ¿Estamos? Aquí tenemos un ejercicio práctico para ver aplicando la metodología, ¿cierto? Yo siempre recomiendo, si es que de pronto todavía no le capturan la metodología directa aquí, acostúmbrense a colocar esto, lo que había dicho, filas o columnas, lo que ustedes quieran, eso, el resultado va a ser siempre el mismo. ¿Sí? ¿Yo qué digo? Multiplico esto y multiplico esto con los signos que me salgan. Por lo tanto, estos le sumo, me va a dar una cantidad que vendrían a ser estos términos. Este de aquí y este de aquí, hasta aquí. ¿Sí? ¿Estamos? Y luego me voy para el otro lado. Sería este de aquí y este de aquí. Le sumo y su resultado le resto, que vendría a ser, si ven, sumo, pero entre los dos al final termina siendo la operación de la resta.
y yo puedo obtener el valor del determinante que me sale menos 217. Esa interpretación, reitero, en su debido momento también le daremos, sobre todo en la parte de la optimización. Ya dimos una primera interpretación cuando indicamos qué pasa cuando el determinante es cero. Se dice que la matriz es singular y como consecuencia no tiene inversa. Eso es muy importante en el campo de los métodos numéricos, para no hacer operaciones en vano. ¿Sí? Vuelvo a reiterar. Si el determinante me sale cero, yo sé que esa matriz no tiene inversa. Por lo tanto, no tengo que hacer el procedimiento de la inversa. ¿Sí? Consultas. ¿Queda claro o no queda claro? El desarrollo hasta una matriz de 3 por 3. Preguntas. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Cuéntenme. Profe, por mi parte, sí se entiende todo lo que está explicando. Ok, el resto de compañeros, cuéntenme, ¿estamos Sí, claros? ¿Algo que tenga que rectificar? sí, profe, sí, sí, está claro. Ok. También aquí no veo cómo ponerles hacia arriba, se me fue la memoria, ¿no? Mm, O sea, hacer los determinantes también hacia arriba. O sea, eh, con estos pasos, perdón, siguiendo la... poner, en ese caso, si quisiera hacer eso, tendría que poner yo la segunda fila y la tercera fila arriba. ¿A eso se refiere? Sí, ¿sí, no? Entendería que sí. No, no lo he hecho yo, pero digo, sería de ver que me salgan las mismas combinaciones, pero debe haber cómo. Con seguridad sí, también. Sí, porque ahí me permite generar todas estas permutaciones. ¿Sí? Sería de pronto sacar las relaciones y ver que coinciden, pero sí, sí habría cómo. Bien. ¿Cuáles son las propiedades relevantes? Ojo, aquí hay que diferenciar de los determinantes. ¿Sí ven? Aquí hay que diferenciar algo muy importante porque se pueden confundir con ciertas propiedades vistas en las matrices. ¿Sí? Recuerden que habíamos dicho que estas barritas en una matriz me representan a y su determinante. Entonces, si es verdad, está expresado como matriz, pero yo sé que aquí voy a tener un resultado que es un escalar. ¿Sí? Ojo. Bien. Cuando yo tengo el determinante, o más bien, si cada elemento de una fila o columna, ¿sí? Por una constante, el valor del determinante se puede escribir de esta manera. Por eso digo, diferenciarán de lo que eran las constantes con las matrices. Porque esto tiene doble sentido, estas propiedades. Hagamos cuenta que yo tengo esta matriz. Y es evidente que la primera fila, matriz que quiero hallar su determinante, y nosotros podemos observar que la primera fila, ¿qué está siendo multiplicada? ¿Por qué factor? Por dos. Por Por 2, dos. correcto, por 2. Por lo tanto, la regla o la propiedad me dice que este 2 yo lo puedo sacar y al final yo puedo multiplicar, ¿sí? Como constante. Lo que decíamos es en ambos sentidos. Ahora, aquí yo tengo el 3 que multiplica este determinante. Este 3 yo le puedo multiplicar o a la primera columna o a la segunda columna o a la primera fila o a la tercera fila, pero no a todos los elementos. Ojo, mucho cuidado. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado con estas propiedades. Yo podría también haber escrito así: A, C, 3B, 3D. ¿Sí? Puede también haberle escrito de esta manera. Recuerden, ¿cuál era la propiedad de la... perdón, aquí no es corchetes. No le cambiemos las notaciones. ¿Cuál era la propiedad cuando yo multiplicaba una constante a una matriz? ¿Cuál era la propiedad? ¿Qué tenía que hacer? Y multiplicaba a todos los elementos de la matriz. Correcto.
Sí, por eso digo, hay que tener mucho cuidado porque esto puede generar confusión en el desarrollo numérico. Entonces, esto quiere decir que es una matriz 3A, 3B, 3C y 3D. Ojo, esto es matriz. Lo que había dicho, al fin y al cabo lo que yo busco es un escalar. ¿Sí? Mucho cuidado. Son propiedades a tener en cuenta y no confundir con la parte matricial. Bien, si los elementos de una fila o una columna de una matriz son cero, automáticamente el determinante es cero. ¿Sí? Estamos automáticamente. Si una fila o una matriz tiene todos sus elementos ceros, el determinante es cero. No hay necesidad de hacer ningún cálculo, ni aplicando Saurus, ni nada. O sea, eso ya es definición. ¿Estamos? Muchas veces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Cuando una fila, cuando una fila o una columna son ceros, ¿qué significa? Muchas de las veces significa que en el caso de las filas son iguales. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos esta matriz. Si ven que esta fila con la de acá son iguales, esta columna con la de acá son iguales, generalmente significa eso, que sus elementos o son múltiplos también. ¿Estamos? Porque ¿qué tal si aquí yo tenía 2 y 2? Recuerden lo que yo había podido hacer hecho aquí. Sacar el 2 afuera como esta propiedad y al final me queda A sobre B y el determinante me va a dar el valor de 0. ¿Sí? Frecuentemente se interpreta eso. Cuando una fila se hace 0 o una columna se hace 0, es que estas dos filas, sus elementos eran iguales. En el caso de las columnas, de igual manera. Sus elementos eran iguales. ¿Sí? Otra característica muy importante dentro de la operación del determinante. Yo en un sistema matricial, yo podía cambiar las filas, ¿no es cierto? Más no las... Bueno, también se puede cambiar las columnas, pero eso hay que tener mucho cuidado en lo que es en las matrices. Pero en una matriz, en su forma matricial, yo puedo cambiar las filas y no pasa nada. En el caso de la evaluación del determinante, y aquí es lo importante tener presente, cuando yo intercambio filas, ¿sí? O columnas, como tenemos estos dos casos, el valor del determinante debe de cambiar de signo acá, automáticamente, ¿sí? Por cada cambio que yo haga, debo cambiar el signo adelante. ¿Estamos? Sí, tener presente ese tipo de relaciones, porque en algunos casos, cuando se utiliza cierta metodología, yo comienzo a sacar constantes o a introducir constantes. Con respecto a las matrices, las propiedades cambian, se las trata de manera diferente. Aunque claro, así diga, profe, pero sí está como matriz, allí 2A, 2B, CD. Sí, pero nosotros lo que estamos hallando es el determinante. Y en el determinante las cosas cambian. Entonces aquí tenés presente, si yo cambio filas o intercambio columnas por conveniencia, ¿sí? Tenés presente que debo de colocar un signo hacia adelante. Es decir, si yo cambio dos filas o hago dos veces, intercambio dos veces el procedimiento de cambiar filas, ¿qué signo al final debería de estar? ¿Quién me dice? Si es una matriz de 2 por 2 sería el mismo signo. Generalizando, o sea, lo que yo digo es, hago el procedimiento dos veces. Tomé, por ejemplo, la fila 1 y la fila 4 les cambié, encontrando el determinante. Y también le cambié la 2 y la 5, le cambio el determinante, las posiciones de las filas. ¿Cuál debería ser el signo del determinante? Positivo. Positivo, correcto. Por cada combinación, por cada cambio, sea de fila o de columna, cambia el signo. ¿Sí? Si yo al procedimiento le hago dos veces, en realidad me queda con signo positivo. ¿Estamos? ¿Sí? Que tengan presente, porque a veces en algunas aplicaciones corresponde hacer eso, entonces van a pensar que solamente en la primera vez. No, cada vez que yo cambie una fila o una columna, cambie filas o columnas, el procedimiento está asociado a un cambio de signo.
¿Estamos? Ya, lo que yo mencionaba, ¿no? Si los elementos de una fila o columna son iguales a los elementos de otra fila o son múltiplos, ojo, son múltiples, el determinante también vale 0. Bien, dice la propiedad de, si se suma un múltiplo de una fila o de una columna a otra fila o columna, el valor del determinante no cambia, ¿sí? Aquí nosotros podemos observar lo que hacíamos en las ecuaciones en el método de Gauss-Jordan, ¿no es cierto? De Gauss o eliminación gaussiana. Le multiplicábamos una constante y le sumábamos dos, más o menos, suma o resta. La constante aquí debe de poder definir el signo. ¿Sí ven? No cambia para nada. El resultado del determinante va a ser el mismo, es más. ¿Estamos? Lo mismo puedo hacer esta operación entre filas o entre columnas. Siempre y cuando, vuelvo a reiterar, esté evaluando el determinante. Ojo, verán que estoy siendo enfático para no confundirnos con la parte de los procedimientos vistos en las matrices. Y otra propiedad es que el valor del determinante de una matriz es igual al valor del determinante de una transpuesta. Da exactamente lo mismo. Y eso es poner un ejemplo y verificar, es completamente sencillo. Y otra característica importante es, si una matriz A tiene inversa, se verifica entonces, ¿qué cosa? Que el determinante de la matriz inversa es igual a 1 sobre el determinante de A. ¿Sí? Ojo, el determinante de A, ¿qué es? ¿Es un escalar o es una matriz? ¿Qué es el determinante de A? ¿Qué habíamos mencionado? ¿Qué es? Un escalar. Un escalar. Por lo tanto, yo puedo hacer esa división, pero se cumple esa condición, que el determinante de una matriz inversa es también igual a 1 sobre el determinante de la matriz A. ¿Sí? Cosas que yo luego puedo utilizar para el desarrollo de ciertos procedimientos, pero es importante conocer esta información, esas características, esas relaciones que al fin y al cabo vamos a ver más adelante cuando veamos unos métodos para encontrar la inversa, para encontrar algunas reglas. Es muy importante tener presente esto. A ver, un ratito, déjeme ver. Bien. Lo que hace un momento había mencionado, ¿no? Todas estas reglas se aplican a todas las matrices en realidad, no hay restricción. Lo que también mencionaba es el método de Saurus, ¿no es cierto? Que vimos para una matriz de 3×3, se aplica a una matriz de 2×2. Bien, ¿qué sucede cuando incrementamos el orden de las matrices? En realidad, allí es también donde suelen confundirse. Creen que la metodología que acabamos de desarrollar se aplica en todas las matrices mayores a de 3×3. Mucho cuidado. He sido bien explícito en indicar que la regla de Saurus únicamente sirve para una matriz de 2×2 y una matriz de 3×3. Bien. ¿Cómo nosotros vamos a generar un desarrollo matemático para sacar el determinantes de orden superior? ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vimos ya una matriz de 2×2 y el determinante de una matriz de 3×3. Tratemos de relacionar estas dos operaciones. ¿Sí? Bien. Vayamos a la regla de Saurus. Y la regla de Saurus de esa matriz que está ahí descrita, ya sabemos que el determinante se le obtiene mediante esta relación. ¿Sí? Y a continuación vamos a hacer una agrupación. ¿Sí? Vamos a agrupar, como ustedes pueden ver, este término con el de acá. ¿Sí? Luego vamos a agrupar el término
con este de acá. Y es obvio que la última agrupación es lo que nos queda. ¿Sí? De los dos primeros términos, ¿qué puedo sacar factor común? ¿Qué puedo sacar como factor común? El A11. ¿No es cierto? El A11, pero obviamente para poder escribir, ¿qué voy a tener? A22 por A33 menos A23 por 32, lo que está aquí desarrollado. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, esto lo voy a hacer en otra presentación por la siguiente razón, porque ahí voy a hacer un acomodo de signo y eso es lo que quiero que se visualice. Y es parte de la metodología, sobre todo porque es parte de la metodología. Lo que he mencionado, ¿no es cierto? Tengo una matriz, tengo una matriz de 3 por 3, ¿no es cierto? Ya sabemos que A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33, ¿no es cierto? Es la matriz aplicando Saurus. Me dice que el determinante va a quedar escrito de esta manera, tal cual como él le ha desarrollado, ¿no es cierto? Aquí tenemos los sumandos positivos, va a ser el elemento A11, A22, A33, más A12, A23, A31, más, uy, ya me quedo corto, no importa, A13, A21 y A32. Menos, y acá abajo voy a colocar los sumandos negativos. Me va a quedar A13, A22, A31 más A12, A21, A33 y más el A11 con el A23 y el A32. Listo, y lo que he dicho, ¿no es cierto? Le voy a colocar aquí en color diferente, este con el de acá, los que estoy agrupando, este con el de aquí, y el último, este con el de acá. Estamos. Entonces volvamos nuevamente al rojo. Entonces yo voy a escribir mi determinante de esta manera, porque quiero hacer separado para que se aprecie lo siguiente. Tengo A11 que multiplica a A22, a A33, más, que sería menos A23 y A32. Sería más, voy a sacarle el A12 que multiplica, ¿no es cierto? A23, A31 menos A21 y a la 33 y más, estamos aquí, me va a quedar me quedaría, perdón, aquí, me queda el A13 que multiplica a A21, A32 y me quedaría menos A22 y A31. Eso es lo que tengo, ¿sí? Ahora, solamente por conveniencia, para tener una notación en cuanto al orden de los subíndices, el segundo término, ¿sí? Este de aquí, voy a reubicar los factores. Este viene acá y este viene acá. Al hacer eso, ¿qué significa con respecto al signo? ¿Qué representa el momento que digo, les quiero cambiar de posición? ¿Qué pasa con el signo? Este signo tiene que salir, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Paulina? Sí, profe. ¿Estamos? Es decir, me quedaría exactamente este término, no hago nada. ¿Por qué digo en orden? Porque si ven aquí va 2, 2, 2, 3. 3, 3, 3, 2. Ya vamos a ver esa relación. Aquí es 2, 3, 2, 1. Entonces, de este 2, 1 quiero que se vaya acá adelante y por eso le hice el cambio del signo.
y va a tener luego importancia ese signo en cuanto a la metodología. Ya van a ver la incidencia que va a tener. Es decir, esto yo le puedo escribir entonces en vez de más, menos, y obviamente este término como se hace positivo acá, me quedaría 2, 1, A, 3, 3, y este se vuelve negativo. Por eso el signo de aquí adelante. ¿Estamos? No se me perderán por eso. Y más, A1, 3, A2, 1, A3, 2. Bien, aquí les voy a pedir que seamos súper observadores en estos términos de aquí. ¿Sí? Si ustedes observan, esta parte matemática de aquí, yo la puedo representar como el determinante de lo siguiente. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿No es cierto? Estoy yéndome para atrás, ¿sí? En cuanto a la representación, esta relación la estoy expresando como el resultado de un determinante de una matriz de 2 por 2, cuyos elementos son el elemento A22, A23, A32, A33, etc. Por eso era lo relevante de cambiar este signo de acá, porque si aplico el mismo criterio, aquí ¿cómo debería yo describirle? Los elementos. ¿Cómo debería escribir este? A21. A21, A23, perdón, aquí sería A31 y A33. 33. Y más A13, acá se está repitiendo exactamente lo mismo, que sería el elemento A21, A22, me quedaría acá A31 y el elemento A32. ¿Sí ven? Es como si fui desde el final hacia atrás, más o menos se entendería aquí en el desarrollo. Y únicamente, vuelvo a reiterar, este signo fue para darle primero, acomodar medio una secuencia ordenada, ¿no? Porque igualmente pude haberle colocado aquí más, pero aquí hubiera tenido que cambiar. Esto de aquí pasa acá abajo, ¿sí? O lo mismo, si hubiera hecho el determinante desde aquí, si cambio entre filas, recuerden que habíamos dicho, cuando yo cambio filas en un determinante, ¿qué pasaba con el signo del resultado del determinante? Cambia. Hubiera cambiado acá adelante también. Si ven, hubiéramos llegado a este signo negativo de todas maneras. Bien. Sí, a ver, estamos aquí. Ya. Sí, entonces, si ustedes observan una matriz de 3 por 3, que ya sabíamos cómo podría yo calcularle aplicando directamente la regla de Saurus, yo también ahora le puedo calcular aplicando una sumatoria, ¿no es cierto?, de 3 términos. Pero, si ustedes observan, ya no es en esencia una matriz de 3 por 3 desde el inicio, sino se convirtió en una matriz de 2 por 2, pero todos asociados a los elementos de una primera fila. ¿Sí? Hemos utilizado tenemos una nueva relación matemática que me permite encontrar una matriz de 3 por 3 sin aplicar la regla de Saurus, pero mediante estas características. Un ratito me voy a salir de aquí para poder... A ver acá, que era lo que tengo desarrollado. Es justamente lo que acabé yo de desarrollar, ¿no es cierto? Lo que estaba explicando, ¿sí? Pero esta matriz de aquí resuelta de otra manera. Con esta nueva metodología y con lo que acabé de mencionar. Si nosotros observamos, hemos utilizado los elementos que corresponden a la primera fila. Y aquí viene lo que yo debo de capturar. En el momento que yo coloqué o tomé el elemento de la primera fila, lo que yo hice fue
eliminar a los demás elementos. Y si ustedes observan, aquí está la matriz, el determinante de esta matriz que estoy queriendo evaluar. Entonces, dice, el elemento A11 debe de multiplicar al determinante, ¿sí?, de lo que me queda de la matriz original. Dado cuenta que el A11 elimina fila y columna, todos los elementos. ¿Se observa? ¿Sí o no? Si me voy, obviemos por un momento el signo negativo. Me voy a este elemento de aquí. El concepto también es similar. Yo elimino los elementos que le corresponden, solamente tomo al A1, 2 y elimino los elementos fila, columna asociados a ese elemento. Y se me genera una matriz A21, A23, A31 y A33. ¿Sí ven? Y la última, ya voy a ir al signo, cuidado, no se me olviden del signo negativo. Cuando hago el A1, 3, hago exactamente el mismo criterio. Elimino, elimino. Y me genera esta matriz o debo de evaluar el determinante de esta matriz. Ahora, vamos a ir viendo más adelante que aquí hay una secuencia de signos. Cuando empiezo desde el primer elemento, este corresponde a un signo positivo. Cuando toma el segundo elemento de la primera fila, este es un signo negativo y acá le corresponde un signo positivo. Hay una secuencia que se tiene que seguir. Perdón. Estamos, no sé si queda claro cómo se construyó esta nueva relación del determinante para evaluar un determinante de 3 por 3. Con estas consideraciones. ¿Alguna inquietud, alguna duda? ¿Queda claro o no queda claro? ¿Queda claro o no queda claro? Paulina, Marlon y compañía. Sí, profe. Sí, queda claro, profe. Como digo, esto nos va a permitir generalizar cuando ahora mi matriz comienza a crecer, la metodología. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Y me dice, tengo la matriz de 3 por 3 porque hasta ahí hemos llegado. Muy bien, entonces lo que yo hago a continuación es justamente seleccionar la primera fila. Y ya vamos a ver que no es regla general considerar la primera fila, ¿sí? Todo va a depender de algunas características o de quien lo desarrolle. Pero nuevamente, si yo tomo el factor 4, lo que he hecho es eliminar todos los elementos, de tal manera que me queda una matriz o el determinante que tengo que evaluar de menos 5, 1, 6, 9. Permítame un segundito, por favor.
No, no tiene. A ver. Listo, ¿no es cierto? Entonces, si ven aquí, el desarrollo matemático es ese, ¿no es cierto? Tenemos el 4 que multiplica el determinante evaluado por todos los elementos que quedarían presentes. El signo negativo es por esta regla que se establece de esta manera. Si arranco con el signo positivo, ¿sí? A continuación le viene el signo negativo, la constante 7, y lo que hace es eliminar todas las filas, toda la fila y la columna que está asociado al elemento 7. Por lo tanto, la matriz, a ver un ratito, permítanme para borrar. Sí, vamos al elemento 7, este elimina todos los elementos de la fila y columna correspondiente y la nueva matriz del determinante a evaluar está entre 3, 1, menos 8, 9. Y lo mismo repetimos en el último caso. Pero aquí, ojo, mucho cuidado con lo siguiente, porque ahí se pueden cometer errores. Recuerden que este menos 2 es del elemento. Nada tiene que ver con la secuencia de los signos. Más, menos, más, y obviamente aplicando el mismo criterio sabemos que el determinante a resolver es el que estaría conformado por los elementos 3, menos 5, menos 8, 6. Y obviamente ya viene la parte de evaluación. Aquí tendré que hacer el contexto del determinante menos 5 por 9, menos 1 por 6, aquí está escrito eso, y multiplicado por 4. Acá igualmente 3 por 9, menos 1 por 8, ¿sí? Aquí aplicamos el concepto del determinante normal de una matriz de 2 por 2. Y obtenemos este resultado. Y lo mismo al final, ya viene la parte numérica, hacer operaciones, sumas, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda tal vez? ¿Alguna duda tal vez en cuanto al desarrollo? ¿Sí? Igualmente aquí les dejo algunos 3 ejercicios en los cuales podríamos aplicar o desarrollar esta metodología. En cuanto a la determinación del determinante. Sí, podrían ustedes verificar aplicando la regla de Sauros directamente lo que ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Pero también podrían ustedes tomar en cuenta la primera fila, ¿sí? Para lo que se ha hecho en cuanto a esta metodología. El día de mañana vamos a generalizar este procedimiento para poder extenderle a matrices de mayor orden, pero obviamente también tenemos que dar ciertas definiciones a ciertos conceptos que vamos a utilizar, ¿sí? En cuanto a cómo se llaman ciertas matrices que genero, como las matrices menores, las matrices, los cofactores, etcétera, etcétera. Estas definiciones que son muy importantes y que en su debido momento también las vamos a utilizar. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, cuando la determinante salía cero, ¿significaba que no tiene inversa? Así es. Es una característica que ya me da de la matriz. De la matriz sería la característica de la matriz y como digo, es muchas de las veces en los métodos numéricos es factible hallar el determinante antes que realizar el proceso de la inversa. Porque si ya el determinante me sale que es 0, yo ya no tengo la necesidad de encontrar la inversa numéricamente. Tendría que usar otros métodos para resolver el sistema, por ejemplo, entre las aplicaciones. Pero la interpretación sería esa. Ya, profe, gracias. Y le da la característica que se conoce en el entorno matemático como una matriz singular. Es decir, la matriz es singular, significa que no tiene inversa y su determinante es 0. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Como menciono, traten un poquito de ir haciendo los ejercicios, por ahí dense un tiempito para ir viendo en dónde estamos de pronto con inconvenientes, poder reforzar y para seguir avanzando, ¿sí? Como digo, el día de mañana vamos ya a contextualizar y a generalizar el hecho de poder encontrar el determinante de una matriz ya de mayor orden. Pero aquí vamos a definir qué son estos conceptos, el menor, que es el cofactor, y con mayor razón la incidencia de estos signos que acabé de mencionar, ¿sí? Recuerden que no es regla general que yo tome la primera fila, ¿sí? Porque inclusive yo puedo hacerle por columnas. O sea, aquí ya comienza un mix de
de conveniencias, de estrategias para resolver los problemas o por lo menos el determinante, bajo ciertas características que yo podría identificar dentro del problema. Por ejemplo, la importancia que una fila tenga una gran cantidad de ceros o columnas va a ser relevante en los cálculos, va a simplificar notablemente ciertos cálculos. ¿Sí? Listo, preguntas, tal vez alguna duda. Bien, chicos, entonces nos vemos el día de